Viendo un poco la introducción, porque faltaban algunos de nosotros, el maestro Carlos Esteva nos va a platicar sobre la historia del himno nacional mexicano. Es un pretexto para que nos platique de un tema que él conoce y domina, en virtud de que este año está cumpliendo 40 años de haber fundado la Orquesta Clásica de la Ciudad de México. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que lo ayudemos a celebrar estos 40 años, después difundiendo también los conciertos que él va a dar en un par de lugares que tú nos vas a platicar, y también promover el libro que está haciendo sobre 40 años de historia de la música en México. Queda con ustedes entonces Carlos Esteva Loyola, que nos va a platicar, repito, sobre la historia del himno nacional mexicano. Sí, pues muchas gracias, José Antonio, y mucho gusto de estar con todos ustedes, ¿verdad? Somos compañeros del Patria y compañeros de aquí de esta ciudad de México, que siendo la capital tiene todos los pros y contras que le podamos achacar, ¿verdad? El tema es muy apasionante y obviamente nos llega a todos, porque ese es uno de los símbolos más hermosos que tiene nuestra patria, es su himno. Entonces vamos a tratar de hacerlo, porque sé que todos tienen compromisos, a hacerlo lo más ágil que podamos. Adelante. La palabra himno viene del griego himno y del latín himen, que significan esas palabras canto. Ahí vemos los colores nacionales. Vamos a ver los antecedentes de un himno. En el caso del nuestro, un antecedente más notable es la Marsellesa, el himno de los franceses después de la Revolución Francesa. Ahí estamos oyendo a la Orquesta Clásica de México interpretando en una versión de cuerdas la Marsellesa. Otro antecedente importante de nuestro himno es el himno el himno de Austria, y después también el himno de Alemania, que lo compuso Franz Joseph Haydn, al que vemos en la escena, y el Palacio de Schönbrunn, donde tenía su sede el Imperio Austrohúngaro. Haydn es uno de los tres grandes clásicos del movimiento de la música llamado clásico, que es el periodo vienés, que son Joseph Haydn, al que estamos escuchando, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Importantísima época de la música universal. Adelante. Ya trayéndonos a México, aquí estamos oyendo el que se conoce como el himno de Riego, que es el primer himno que se cantó en México en el último año de la época de la Nueva España, o sea, la época del virreinato en México. Este himno se hizo para levantar el espíritu de los españoles en contra de la imposición de Pepe Botella, el hermano de Napoleón, como gobernante de España. Entonces hubo obviamente el movimiento de independencia español, al cual se incorporó México. La Nueva España también se incorporó a ese movimiento. Recuerden ustedes que el primer grito que dijo Miguel Hidalgo en Dolores Hidalgo, dijo "Viva Fernando VII", que era el gobernante legítimo en contra de Pepe Botella, hermano de Napoleón, impuesto por su hermano en París. Ahí vemos la escena más hermosa, que a mi modo de ver, que ha tenido nuestra Plaza Mayor, ¿verdad? Conocida actualmente como Zócalo, que es la Plaza Mayor de México, la catedral hermosísima, la balaustrada en formas circulares del gran arquitecto valenciano radicado en México, don Manuel Tolsá, que fue el que le dio
en la parte final a la estructura de la catedral, o sea, las torres, los campanarios, la idea genial de haber hecho 2 campanas rematando la torre, que la hace originalísima, y el monumento a Carlos IV, esos son obras de Manuel Tolsá, ¿verdad? Y la balaustrada que ustedes ven alrededor, pues es una escena preciosísima de la Plaza Mayor de México, a la derecha el Palacio de Gobierno con sus 2 pisos originales. Esa balaustrada es lo que todavía podemos ver, con los restos de esa balaustrada, es en el Paseo de la Reforma, las bancas que tienen esa balaustrada, allí quedaron las balaustradas de Tolsá, quedaron en el Paseo de la Reforma como las bancas del Paseo de la Reforma. Se las llevaron. Dos de las puertas están en Chapultepec. Bueno, adelante. Ahí vemos el antecedente también del himno nacional, pues obviamente es el Grito de Dolores, Don Miguel Hidalgo y la parroquia de Dolores, donde sucedió en la noche del 15 de septiembre a la madrugada el Grito de Dolores. Adelante. Ahí vemos la campana original de Dolores, ¿verdad? Y una estampa del cura de Miguel Hidalgo. Ahí vemos a las 2 figuras fundamentales del inicio de la independencia, de la guerra de independencia de México, que es el cura Miguel Hidalgo y Costilla y el cura José María Morelos y Pavón, ¿verdad? La culminación de la guerra de independencia, porque hay que recordar que Miguel Hidalgo y Morelos no vieron consumado, ellos murieron en el proceso de la guerra. El que consumó la guerra de independencia fue Agustín de Iturbide, y el que conservaba el ideal de la guerra de independencia era Vicente Guerrero, haciendo guerra de guerrillas en el sur de México, lo que ahora es el estado de Guerrero, precisamente en recuerdo de eso, ¿verdad? Adelante. El plan de Iguala tenía tenía todas estas cláusulas que sirvieron de base. Las primeras son las fundamentales que sirvieron para el ejército, que se llamó de las 3 garantías. La religión de la Nueva España será la católica. La Nueva España es independiente de la antigua europea y su gobierno será una monarquía moderada. Ahí vemos una parte interesante, porque dice será una monarquía moderada. No debemos entonces extrañarnos por qué después, cuando por X o mangas Agustín de Iturbide llega al poder, se va a decidir no por una república, sino se va a decidir por una monarquía, ¿verdad? Ahí ya lo está apuntando el plan de Iguala y muchas otras. Este es en Chilpancingo el monumento al plan de Iguala. No, pero esto es en Iguala, en Iguala, ¿verdad? Ya está en piedra los textos que estábamos hablando hace rato. Agustín de Iturbide es el que diseña los colores del movimiento, y van a ser el verde al centro, el blanco abajo y el rojo arriba. Esto se va a modificar más tarde en la primera bandera que ya conocemos. Adelante. Ahí vemos a las figuras de este movimiento, que fueron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y estamos oyendo la música de uno de los himnos que participaron en el concurso 23 años después, en 1854, en el concurso que vamos a hablar al ratito, ¿verdad? Adelante. Voy a ir rápido. Esa es la entrada del ejército de las 3 garantías a la Ciudad de México, con un arco triunfal, los colores nacionales en la parte de arriba del arco, que fue uno de los días felices que ha tenido esta Ciudad de México, ¿verdad? Todo mundo... ¿Dónde gira para pasar enfrente de la novia? Bueno, eso vamos a hablar al rato. Ahorita vamos a hablar... la ruta. Este es el ejército de 3 garantes, Agustín de Iturbide con sus principales generales, que eso era un ejército de 16,000 hombres. La garita de Belén, justamente los arcos de Belén. La garita de Belén,
¿verdad? Y va a ser lo que ahora conocemos como Bucareli, hasta mire, ahí está, de la garita de Belén, de lo que ahora conocemos como Bucareli. El paseo de Bucareli era el paseo más hermoso que tenía la Ciudad de México, ¿verdad? Y hasta lo que ahora conocemos como Avenida Juárez, y de ahí llegó el ejército trigarante pasando por la Alameda, y se dice que ahí en la calle de lo que ahora es Madero, que eran los Azulejos, ayer estaba la casa de la Güera Rodríguez. En donde está hoy el museo, el que le dieron perdón, es una casa decimonónica la que está ahí ahorita. Bueno, el hecho es que ahí se detuvo y se cuenta, esa es una anécdota de chisme, ¿verdad? De que se cuenta que Agustín de Iturbide se detuvo su ejército para saludar en el balcón a la Güera Rodríguez, que era una mujer bellísima, que tuvo que ver mucho en esta época con los principales personajes de la sociedad, masculinos, y por supuesto, porque se dice que hasta Bolívar tuvo que ver con esta señora. Yo estaba leyendo una carta muy interesante que le manda la Güera a don Agustín de Iturbide para pedirle que se venga a México, porque es el momento de la alianza con las guerrillas pero realmente, bueno, la carta está. Sí, no, el movimiento fue a consecuencia de las juntas de la Profesa. Las juntas de la Profesa se hicieron porque ya no le convino a la Iglesia Católica que se implantaran las medidas que se estaban haciendo en España, ¿verdad?, en contra de la Iglesia Católica. Entonces a la Iglesia Católica también le interesó que mejor la independencia le convenía, ¿verdad? Ahí estaba la Plaza Mayor y los festejos de la entrada del ejército trigarante. Y seguimos oyendo este himno que participó en el concurso. Ahí vemos las firmas del acta de independencia, ¿verdad? Curiosamente, la única firma que falta de allí, de esa, es la firma de Morelos. Digo, la firma de Vicente Guerrero, perdón. Desde ahí se han agarrado muchos de decir que Vicente Guerrero era un analfabeta y que no era una gente preparada para el... Puede ser que algo tenga de cierto, pero no cabe duda que fue un gran soldado que mantuvo los ideales de la independencia en el sur, así como Félix Fernández lo hizo en Veracruz, al que conocemos como Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria es más tarde va a ser el primer presidente de México. El segundo fue Vicente Guerrero. Sí, el segundo. Aquí vemos el gobierno de Iturbide, cuando se proclama emperador, el territorio más grande que ha tenido nuestra patria. Abarcaba desde pues casi la frontera ya del Canadá y podemos decir que en la época de las misiones del siglo XVII y XVIII llegaron las exploraciones hasta Alaska de los jesuitas, ¿verdad? Y entonces ahí vemos el territorio más grande que ha tenido México, que abarca desde Costa Rica hasta lo que acabo de decir del norte ahora de los Estados Unidos. Adelante. Tengo que ir rápido. Bueno, ahora vemos aquí ya 8 años posteriormente, en el 1829, España trató de hacer una guerra de reconquista, de recuperar sus territorios de la Nueva España. Para tal motivo, de La Habana salió el general Isidro Barradas con 3,000 hombres para tratar de hacer, si 300 años antes lo había hecho Cortés con 300 españoles, pues 3,000 se le hicieron suficiente. Error garrafal, porque ya no era lo mismo. Y entraron por Tampico. Entonces en Tampico se encontraron con las ferias, los mosquitos y las fiebres tropicales, que diezmaron en gran parte a los incursionadores de esa expedición. Y la defensa de México estuvo a cargo del general Miguel Mier y Terán y de Antonio López de Santana. Ahí en esa imagen vemos las figuras que
que defendieron a México y el saldo fue favorable a nuestro país. Es una de las victorias triunfales del ejército mexicano sobre el extranjero. En este caso, el general ganador fue Mier y Terán, ¿verdad? El segundo de a bordo era Antonio López de Santana. Más tarde, cuando se perdió la guerra de Texas y varias cosas que pasaron en 10 años posteriormente, el general Mier y Terán se suicidó donde habían apresado, o en la tumba de Iturbide. Eso dio con motivo para que el segundo de a bordo, el general Santana, pasara a primer plano de la escena nacional. Y de ahí no lo vamos a quitar sino hasta mucho después. El general derrotado fue Isidro Barradas, ¿verdad? Ahora, esto sucedió en 1829. Entonces, para celebrar este triunfo de las tropas mexicanas y la firma de un tratado en el que España se comprometía a no volver a intentar la recuperación del territorio conocido como Nueva España, se firmó un tratado que España no volvería a intentar esa reconquista. Para celebrar eso, entonces vino la proclamación en 1854 de querer celebrar esa victoria. Como esa victoria, el segundo de a bordo había sido López Santana, él ya estaba en el poder, entonces quiso resaltar eso, y entonces el ministro de Santana era el general, el señor muy importante, Miguel Lerdo de Tejada. Ahí vemos escenas de esa época, que el traje nacional era los chinacos, antecedente del charro mexicano. Estamos oyendo una canción de esa época que es el durazno. Vamos a oírlo un poquito porque es una canción del siglo XIX muy célebre en esos años. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo el lugar por donde entró todo lo bueno y todo lo malo de la influencia europea en México. El puerto de Veracruz, lo vemos cuando estaba todavía amurallado para la defensa contra los piratas, ¿verdad? A la misma manera que Campeche, ¿verdad? Y vemos a la isla el islote de San Juan de Ulúa, donde se hizo la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿verdad? Y vemos la entrada de los principal a la aduana de Veracruz, que era el principal ingreso de nuestra patria desde el extranjero, eran los impuestos que se recababan en esa aduana, ¿verdad? Eso sucedió, estuvo pues durante casi 350 años, fue la entrada de los ingresos a México del exterior fue por Veracruz. Adelante, ahí vemos la plaza principal de Veracruz, la parroquia, ¿verdad? Y la aduana. Ahora ahí ya vemos una escena de la trágica invasión de los Estados Unidos a México, ¿verdad? Y es la escena donde las tropas norteamericanas se asientan alrededor de Veracruz. Bueno, antecedentes del himno nacional son, por ejemplo, algunos de los antecedentes. Ahí vemos, estamos oyendo la marcha conocida como Marcha a los Mexicanos de Henry Hertz. Henry Hertz era un músico europeo, austriaco, que después fue director del Conservatorio de París y dedicó esta marcha como himno a México. La marcha es muy bonita, pero el pueblo no la cantó. Entonces no pasó más de ahí. Otros antecedentes fue un poeta cubano, hizo una letra, y el compositor Nicolás Charles Boxa también crearon un nuevo himno nacional, ¿verdad? Y Max Macerek, al que estamos viendo ahí, también es húngaro, y con otro italiano. Varios buenos elementos musicales que vinieron a México
hicieron intentos de hacer himnos que fueran nuestro canto patrio, pero no fue sino hasta que este señor Miguel Lerdo de Tejada, que era el secretario de Fomento con Antonio López de Santana, hizo una convocatoria para hacer un himno en toda forma. Entonces convocó a dos etapas. Primero la letra. Entonces para la letra se convocó a los mejores poetas, se designó un jurado muy calificado. Ahí está el jurado que va a calificar la letra, que es José Bernardo Couto, que era de Veracruz, José Joaquín Pesado, que era de Puebla, y Manuel Carpio, ¿verdad? También poeta veracruzano. Fue el jurado que calificó la letra de los concursantes, ¿verdad? Ustedes seguramente los han oído, estos nombres, por algunas calles que están en Santa María, ¿verdad? Que tienen las calles fueron por estos señores, los nombres de las calles. Este concurso, primera etapa, lo ganó Francisco González Bocanegra. Aquí vemos a la novia del poeta, que se cuenta la leyenda, a lo mejor es un poquito de echarle crema a los tacos, ¿verdad? De que se cuenta de que esta novia, cuando lo fue a visitar Francisco, lo encerró en uno de los cuartos de la casa y no le abrió la puerta hasta que no él compusiera la letra y que pudiera participar en el concurso. Oye, Carlos, una pregunta. Normalmente la música es primero se hace la letra y luego se la... Sí, lo más correcto es hacer primero la letra y la música debe seguir el movimiento, el ritmo del poema. Aunque hay casos al revés, ¿eh? Ese es Francisco González Bocanegra, que era un poeta de San Luis Potosí, hijo de españoles, ¿verdad? Era criollo, como también fueron la mayor parte de esta gente que participó en los primeros años de la independencia de México, eran criollos, hijos de españoles. ¿Por qué? Porque el criollo está más acendrado en la tierra, que lo vio nacer, pero los criollos ilustrados reconocen también sus orígenes, que son europeos en España, ¿verdad? O en algunos casos de algunos otros países, pero principalmente son gente que le tiene cariño a su tierra, pero que no olvida las raíces europeas. Y esa es la gran mayoría: Miguel Hidalgo, Allende, Iturbide, José Ortiz de Domínguez. La gran mayoría del movimiento del principio del siglo XIX van a ser criollos ilustrados. Ahí vemos a una cantante que en 1854 era la más famosa cantante en Prusia, lo que ahora conocemos como Alemania del Norte. Esta Enriqueta Sontag fue una cantante eminentemente famosa en todo el mundo europeo. Para decirles un detalle nada más, fue la que estrenó la 9ª Sinfonía de Beethoven en Viena, ¿verdad? Esa señora se casó con un conde italiano, un aristócrata italiano, ¿verdad? Y después en el 48 que se llama, que hubo la crisis europea financiera y de revoluciones y todo eso, perdió su fortuna su marido, porque se fueron contra la aristocracia y contra las casas reales, las revoluciones. Entonces la señora tuvo que volver a cantar para mantener a su familia. Eso explica por qué se encuentra en México con una compañía italiana. México contaba en el siglo XIX con el mejor teatro de ópera de América, del Teatro Antiguo Nacional de México, hecho por la época de Santana. De las cosas que se hicieron bien en la época de Santana es el Teatro Nacional, hasta se le puso el Teatro Santana su nombre. Ahora, aquí, pero déjame terminar lo de anterior de Enriqueta Sontag. Al venir como cantante en la compañía italiana a México, le tocó el concurso del himno. Entonces el director de la compañía italiana de ópera era vamos a hablar con él y ver la imagen de él, era Bottesini. Bottesini era un italiano buenísimo, un
músico de eminente, compositor y ha sido el mejor contrabajista de la historia, equivalente a lo que es Paganini en el violín, es Bottesini en el contrabajo, y director de ópera y compositor eminente, amigo de Giuseppe Verdi. Fue el que estrenó la ópera Aida en el Cairo, cuando se abre el canal de Suez. Más tarde, 20 años después, estrena la ópera Aida en el Cairo. Eso da idea de qué músico, de qué categoría estuvo en México en esos momentos, italiano. Bueno, como buen italiano quiso madrugar, y cuando sale el premiado, la letra ganadora del concurso de la letra, el italiano inmediatamente le puso música y lo cantó con su primera estrella, que era Enriqueta Sontag. Entonces la primera vez que se cantó la letra fue con esta señora y otra música. Ahora, esta señora tuvo mucho éxito en su compañía y se fueron a celebrar el triunfo, invitados a un paseo a Tlalpan, que en ese momento se llamaba San Agustín de las Cuevas, lo que conocemos como Tlalpan. Ahí les dieron aguas frescas y antojitos y todo eso. El hecho es que contrajo el cólera. Varios de la compañía que estuvieron en ese paseo se enfermaron de cólera y murieron. La señora fue una desgracia porque había triunfado, el público la quería mucho. Se murió en México. Hagan de cuenta que hubiera sido que la diva, la María Callas, que se muriera en México, ¿verdad? Pues fue el equivalente en el siglo XIX. Entonces fue una conmoción, se decretaron una semana de duelo nacional, ¿verdad? Y luego ya se la regresó a Viena a la señora, embalsamada. Pero el hecho es que ella fue la que cantó la letra del himno, fue la primera. Pero ahora viene la música del himno. La música del himno, estamos viendo la figura del presidente del jurado musical. Es José Antonio Gómez. José Antonio Gómez era el músico más reconocido del momento. ¿Por qué? Porque era el organista titular de la Catedral de México. La música durante 350 años, la mejor música de México se hizo en la Catedral de México o en la Basílica de Guadalupe. Ahí vemos el organista de este órgano monumental, uno de los más hermosos órganos que hay en América, era José Antonio Gómez. Y estamos oyendo una pieza de él. El otro jurado del concurso, la parte musical, es Tomás León, este barbón que vemos ahí, que fue un gran pianista mexicano, el primer pianista que se reconoció y que las compañías extranjeras que venían lo contrataban porque era un buen pianista que apoyaba a los cantantes. Y estamos oyendo una pieza de Tomás León. Más tarde él va a tener participación en la fundación del Conservatorio Nacional. Músico de primera, ustedes oigan. Perdón, Carlos, todos esos papeles, el papel, ¿cómo se conserva? Ese es un papel original. Está en el Archivo General de la Nación. ¿Y no se destruye el papel? Pues sí se destruye, tiene uno que tener el procedimiento de mantenerlo con ciertas normas de humedad y de... También hay el señor destruye papel. También hay una diferencia. El papel de la segunda o tercera década del siglo XX en adelante tuvo un cambio de proceso en su fabricación. ¿Para qué? Lo hace más frágil al cabo de los años. Y el papel del siglo XIX y anteriores es más resistente al antiguo. Sin embargo, sigue siendo destructible, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, no lo agarren ojo. Sí. Lo que son importantes es comentar que mucha de la documentación gráfica que ven ustedes aquí es parte de lo que él ha ido... Sí, de la biblioteca que tenemos en la... ha quedado en manos de quién sabe quién. Por ejemplo, tiene la partitura original del Oficlaide, del manuscrito de Gounod. Varias partes de los documentos que van a ver ustedes aquí son de la colección que él ha hecho durante estos 40 años de vida de la orquesta. Ahora vemos aquí el tercer jurado de la parte musical del himno, es Agustín Valderas. Lo único que sabemos de Agustín Valderas es que fue un profesor de canto muy eminente. Él fue el profesor de la más grande cantante que ha tenido México. Fue profesor de la Ángela Peralta.
Ahí vemos a su discípula, Ángela Peralta, que fue una mujer muy poco agraciada físicamente, se puede decir que hasta fea, pero con un talento y una voz prodigiosa. Fue la primera compositora reconocida de México. Ahí vemos una pieza de ella, que es el Vals para canto Lejos de ti, Loin de toi, ¿verdad? Este cuento tampoco tenía 9 años. ¿Qué? Cuando el libro. No, Agustín Valderas era un maestro del canto ya reconocido cuando el himno nacional. Pero decía que nació. Y esto es de Ángela Peralta. Ángela Peralta, su discípula, nació en 1845 y el himno fue en 1854. Lo que pasa es que desde Don Agustín Valderas nos hemos metido hasta el Archivo General de Y no hay Policía, nada. y no hay nadie. Yo no sé de dónde sacó la imagen de Agustín Valderas, de algún libro de... Pues sí, la tengo en libros que tengo yo coleccionados, ¿verdad? Pero es reconocido como uno de los mejores maestros de canto del siglo XIX. Por eso se le escogió como jurado, ¿verdad? Adelante, porque sí. Aquí vemos el teatro de Guadalajara, el teatro conocido como Degollado, que lo estrenó esta cantante, la Ángela Peralta estrenó este teatro. Ahí vemos el teatro de Mazatlán también, que lleva el nombre de esta señora, ¿verdad? Y allí murió en Mazatlán la señora cuando contrajo la fiebre amarilla. Para llegar a Mazatlán tenías que hacer el viaje México-Acapulco y tomar el barco y al llegar a Mazatlán. En el viaje por el barco de su compañía de ópera, la compañía contrajo la fiebre amarilla en el barco. Entonces, llegando a Mazatlán, mueren la mayoría de la compañía. Por eso lleva el nombre del Teatro Ángela Peralta, el de Mazatlán. Y eso es todo un caso se presta para hacer una novela y una telenovela histórica, porque antes de morir se casa con su empresario, ¿verdad? Y muere Pero en fin, no estamos hablando de ella, sino del himno. Adelante, escenas del mediados del siglo XIX. Ahí vemos lo que es ahora el edificio del gobierno del Distrito Federal, que era la Plaza de Mercaderes. La plaza que se conserva mejor de esa época es la Plaza de Santo Domingo. Ahí vemos 4 edificios importantísimos de nuestra ciudad, que son al frente de la iglesia de Santo Domingo, de lo cual no solo se conserva la iglesia, y se destruyó el Camerín de la Virgen, que es el de la izquierda, se destruyó para hacer la calle más inútil que se ha hecho en esta ciudad, que es la calle de Leandro Valle, ¿verdad? Y se destruyó uno de los lugares más hermosos de México, así como Puebla presume del Camerín de la Virgen en Santo Domingo, aquí teníamos una parecida. Luego a la derecha está el antiguo edificio de la Inquisición, después de la Escuela de Medicina, cuando se le hizo el tercer piso es la Escuela de Medicina, y a la derecha vemos el lugar donde entró todos los impuestos y dinero durante 350 años, era la aduana de México, ¿verdad? Lo que es el edificio de la aduana, vemos que ese era el centro de la vida comercial la vía comercial más importante del mundo, que fue la vía de Sevilla, Cádiz, La Habana, Veracruz, Puebla, México. Aquí se cobraban los impuestos, y luego de México, Tasco, Acapulco, Manila, China y Japón. Esa fue durante más de 300 años la vía comercial más importante del mundo. Y se acabó, desafortunadamente, con la Guerra de Independencia de México. El último cargamento que se hizo de esa vía lo asaltó Morelos. Y con eso se armó Morelos de provisiones y de dinero, ¿verdad? Y ya después de México independiente ya no se siguió ese comercio, ni se volvieron a hacer los viajes de la nao de la China a Acapulco desde Manila. Pero aquí se cobraban los impuestos. Pásale, ahí vemos el claustro más hermoso de la Ciudad de México, que es el claustro de la Merced. La iglesia de la Merced se destruyó en un incendio, pero el claustro es hermosísimo en estilo arábigo, ¿verdad? Es un claustro que está empotrado ahí en la Merced, por eso casi nadie lo conoce, ¿verdad? Pero es uno de los, yo digo que es el más hermoso que hay en la ciudad. Adelante. Ahí tocaste cuando se casó mi hijo. Ah, sí.
Bueno, aquí vemos el convento de Churubusco y la batalla ya dramática de Churubusco en el 47, ¿no? Ahí es el lugar donde pasó la tragedia de cuando del ejército norteamericano, el batallón de San Patricio se les sale y se incorpora a México, se alían a México, eran 200 y pico de irlandeses que vieron la injusta invasión norteamericana y entonces se desertan del ejército norteamericano y se vienen a México a ayudar a México, y desafortunadamente ahí es donde las balas que les mandaron no servían, entonces no pudieron hacer nada. Gentes verdaderamente heroicas que quisieron ayudar a México. Aquí estamos oyendo otro de los himnos que participaron en el concurso, que es Joaquín Luna. Es de Joaquín Luna, que era un organista de Guadalajara, y es un himno con toques de guerra. Como en esa época la profesión más importante era la militar, y lo que importaba es entonces vemos que el himno, muy bonito este himno se hizo para la letra de Mexicanos al Grito de Guerra, de Francisco González Bocanegra. Se llama Himno Nacional con Toques de Guerra. Y vamos a oír una cosa muy interesante. Cuando se queda sola en ese momento las cornetas del ejército eran muy importantes, porque las órdenes militares se daban con música, se daban adelante a la vanguardia con cierto toque, a la retaguardia con otro toque, porque la trompeta tiene el poder de ir muy lejos con el sonido, o que a la derecha otro toque, o a la izquierda otro toque. Por eso es un himno con toques de guerra. ¿Es con la letra de González Bocanegra? Sí, esto se hizo para la letra de González Bocanegra, pero fue uno de los que perdieron. Ahí está el toque de guerra. ¿Verdad? Otras escenas de mediados del siglo XIX, pues vemos los trajes, los harapes de Saltillo, ¿verdad? Que era lo característico. Y ahora vemos el ganador del himno nacional mexicano. Es este señor, en ese momento en plena juventud, que es Jaime Nuno y Roca. Él provenía de San Juan de las Abadesas. ¿Cómo costó trabajo esta forma? Bueno, San Juan de las Abadesas es un lugar en Gerona, en el norte de España, cerca de los Pirineos, Cataluña, ¿verdad? Entonces este señor se había formado muy bien musicalmente, porque fue niño cantor de la Catedral de Barcelona. Después lo becaron en Barcelona para estudiar en Italia, en Roma, con un famoso maestro italiano que era Severiano Mercadante. Regresa a Barcelona y empieza a trabajar profesionalmente como director de bandas, y entonces lo nombra la reina de España en las bandas en la inspector de bandas en Cuba, en La Habana. Allí lo conoce en uno de sus destierros a Antonio López de Santana, y cuando lo regresan a Santana para una de sus nuevas tomas de poder en la presidencia de México, se trae a este señor a dirigir las bandas en México y lo nombra inspector de bandas en México. Y a este señor se le debe que se ponga de moda el hacer las bandas en México, sobre todo los domingos. En casi todas las poblaciones mexicanas se acostumbró entonces tener la banda del pueblo tocando los domingos o los jueves, ¿verdad? Una serenata que fue una manera de educar a la gente en la música. Lo interesante de esta foto es que es en México. Esta foto es exactamente la época en la que concursó para el himno. Ajá. Ahí lo vemos ya de edad mayor, ya la última vez que vino a México, en donde se le reconoció ya el triunfo se le hizo un homenaje en tiempos de Porfirio Díaz. La última vez que sale de México escribe un vals famoso, bueno, no famoso, pero un vals muy hermoso, que se llama Adiós a México,
Ahora, ¿por qué se fue Jaime Nuno? Pues bueno, como el que lo trajo fue Santana, y Santana con la revolución de Ayutla cayó del poder con el general Juan Álvarez y todo en la revolución de Ayutla. Entonces, amigo de Santana, pues vio peligrar su vida, de que lo podrían agarrar como, ¿verdad? Entonces regresó a Cuba, pero ya al regresar a Cuba tampoco le gustó, y entonces se fue a Estados Unidos como profesor de canto en Nueva York, y terminó sus vidas con una academia de ópera en Búfalo, que fue donde lo encontraron unos militares del Colegio Militar de México en la exposición internacional que hubo en Búfalo en 1900, por ahí, a principios del siglo XX, y fueron los que dieron el pitazo. Oye, pues acá está ya viejito Jaime Nuno, y le dieron la noticia a México. Entonces fue cuando lo mandaron llamar, y entonces sí se le hicieron los honores correspondientes de haber ganado el concurso del himno. ¿Murió primero Bocanegra? Bocanegra murió muy temprana edad, porque como también perteneció al gobierno de Santana, entonces estaba amenazado de su vida, lo hubieran agarrado y fusilado, y entonces porque tenía a su cargo el periódico oficial. Entonces se tuvo que esconder en un sótano de una casa ahí en el centro, y allí contrajo también el cólera, ¿verdad? Fiebre amarilla. La fiebre amarilla contrajo y murió. Épocas muy dramáticas, ¿no? Pues se vestían aguas, no había limpieza, vaya. No había higiene, ¿verdad? Los primeros reglamentos de sanidad de México se le deben a un músico que se llamó Aniceto Ortega, que además de ser músico era un médico eminente, había estudiado en París la carrera de medicina, fue el primero que hizo los reglamentos de sanidad en la Ciudad de México. Por eso tiene la Colonia del Valle. Ahí vemos el centro de México, y es interesante dónde se estrenó el himno. El himno se estrenó en el Teatro Santana. La flecha nos va a indicar más o menos dónde estaba el Teatro Santana, ¿verdad? Que después se llamó Teatro Nacional, primer gran teatro nacional. Se me un poco, pero esta es la techumbre del Teatro Santana. Y fue el mejor teatro que hubo en América, el teatro de ópera, en el mediados del siglo XIX. Después lo tiraron cuando vio el 50. Claro, eso voy a hablar ahorita después. Ahí está el Teatro Nacional de México. Vemos, calle de Vergara. esto es lo que ahora conocemos, la calle 5 de Mayo. Ahora, ese teatro lo tiró Porfirio Díaz. ¿Por qué lo tiró Porfirio Díaz? Para abrir la calle 5 de Mayo. Para él era más importante la batalla de 5 de Mayo, y entonces proyectó un nuevo teatro nacional, que es el Palacio de Bellas Artes. Eso lo proyectó Porfirio Díaz, pero antes destruyó este teatro. Vamos a verlo por dentro, que era una belleza. Pon la escena interior. Pero esto es muy interesante. Esto es lo único que conservamos actualmente de cómo era el Teatro Nacional de México. Un teatro equivalente a el mejor que encuentren ustedes en Europa en esa época, ¿verdad? Y este es un cuadro de Pedro Gualdi. Pedro Gualdi es un italiano ilustre que vino a México como telonero. O sea, era el que hacía los telones en el teatro, era un gran pintor, y en esa época que no había escenarios giratorios, todo se cambiaba la escena en el teatro a base de telones. Y el que hacía los telones era este señor Pedro Gualdi. Se enamoró de México, y ahora varias de las cosas mejores de esa época se conservan por los cuadros que hizo Pedro Gualdi. Me llama la atención el detalle, porque el cuadro es más o menos de este tamaño. Ahora, este cuadro está en la colección del Banco Nacional de México, ¿verdad? Gracias, muy amable. Ahí vemos ya la destrucción del Teatro Nacional de México para abrir la calle de 5 de Mayo. Allí nos falta
poner el proyecto del Teatro Nacional, el segundo Teatro Nacional, que es el Palacio de Bellas Artes. Ese lo tengo. Lo tenemos que añadir porque esto se destruyó para hacer después en otro terreno el Palacio de Bellas Artes. De hecho, lo tengo en la otra conferencia. Sí. Ahora, el estreno oficial del himno se llevó a cargo con este... Bueno, este es los que les hablaba antes, el ilustre contrabajista Bottesino. La foto está al revés, La foto debe ser al revés, se toca, ahí está, parece que está tocando con la zurda, y es al revés, ¿verdad? Hay que voltearla, ¿sí? Entonces, el día 15 de septiembre de 1954, la primer estreno fue con este señor dirigiendo y la soprano italiana Claudina Florentini y el tenor Lorenzo Salvi. ¿Por qué? Porque el himno se pensó para cantantes de ópera, o sea, los himnos y las estrofas que las cantara el pueblo. Pero entonces las primeras versiones que se hicieron fueron cantantes de una compañía de ópera. Ahí vemos la que estrenó ya la música del himno nacional, que es Claudina Florentini. Y el otro anterior era Lorenzo Salvi. Ahora, la segunda que cantó el himno nacional es esta señora, que es Stefanoni, Balbina Stefanoni. Esta señora ya lo estrenó el día 16 con la presencia del presidente Santana. Y se dice que no fue el presidente Santana porque estaba enfermo o porque no le había parecido bien, que no lo alababan en suficiente medida las estrofas. Lo único que dice Francisco González Bocanegra que puede aludirse a Santana es cuando dice al guerrero inmortal de Zempoala, pero nunca dice la palabra Santana ni el apellido. Entonces se dice que Santana no estaba muy de acuerdo y por eso el primer día no fue al teatro. Al segundo día sí ya fue, y ese día sí dirigió Jaime Nuno, ¿verdad? Y con esta señora que se llamó Balbina Stefanoni, también eran italianos porque la compañía y las mejores compañías que vinieron en el siglo XIX fueron italianas. Pero estuvo bloqueado esa estrofa, ¿verdad? Mucho tiempo. Bueno, eso ya vino después. El himno, el hecho es que ganó y se cantó en su forma original. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y sí fue antes de una función de ópera. De hecho fue el himno y una función de ópera. Adelante. Ahí vemos una partitura original. Es la partitura. Sí, parece. Y estamos oyendo la versión que hizo mi esposa del coro, y la oración es mía con la Orquesta Clásica de México. Hicimos el disco conmemorativo de los 150 años para el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Cuando se cumplieron 150 años del himno, hicimos esa grabación, y por eso está con cantantes de ópera. Esto es interesante decirlo, la música está hecha en el tono de mi bemol, que es un tono muy brillante. Déjalo un poquito para que oigamos al tenor. Sí. Estoy poniendo nada más imágenes de las primeras ediciones del himno. ¿Por qué se hizo en la tonalidad de mi bemol? Porque se pensó en cantantes profesionales, ¿verdad? Posteriormente en la práctica se tuvo que cambiar de tono el himno para que lo pudieran cantar los niños en las escuelas. Entonces le bajó una tercera menor, de mi bemol se cambió a do mayor. Y ahí ya vemos las estrofas. La primera estrofa. La música es bellísima, lo que sea de cada quien. Fue un primer premio muy bien calificado por el jurado mexicano que calificó el concurso. Es el segundo himno más bello del mundo, ¿no? Pues yo lo considero el más hermoso, porque la Marsellesa no es himno, es una canción patriótica, pero no es himno. Se considera himno, pero no, la estructura no es himno. Este sí es himno. Es una canción hipnotizada. Es una canción patriótica, muy hermosa la Marsellesa. Es mucho mejor como estructura musical Sí, era bueno.
consideras también? Pues bueno, hay varios, ¿verdad? Eso ya entras en el gusto personal. El alemán. Pero ¿Cuál es el más tocado? No, yo diría que ahorita el himno más tocado es la Oda a la Alegría de Beethoven. No, el más tocado es Sí, la Oda a la Alegría es con mucho lo cantan hasta en el béisbol. Sí, pero la Oda a la Alegría ya incluso es el himno de la Comunidad Europea, ¿verdad? Ya. La letra es muy hermosa, pero ya está un poco obsoleta. Bueno, eso se ha discutido mucho, pero hay que entender por qué se hizo esa letra, por esa época en que acabábamos de tener invasiones de España, invasiones de Francia, invasiones de gringas, no la del 47, hubo invasión norteamericana en Sonora, ¿verdad? Que afortunadamente ganó México, ¿verdad? Hubo un filibustero norteamericano que quiso independizar Baja California y Sonora, y esa guerra la ganó México, no se dice nada. Ahora es interesante decir que el Tratado de Guadalupe, que fijó la línea divisoria entre Estados Unidos y México, el que defendió más a México fue un gringo, el Mr. Trist, que desobedeció al presidente en turno norteamericano y dijo: vamos a ver, ya sé que había muchos norteamericanos que se querían quedar con la Baja California y todo. Lo que pasa es que también fue una época previa a la guerra de secesión en Estados Unidos, entonces a algunos no les convenía que hubiera más en el sur que los yanquis. Pero el que defendió más a México en los tratados de Guadalupe fue Mr. Trist, que incluso perdió el empleo después cuando regresó y desobedeció, porque lo firmó sin consultar al presidente de Estados Unidos. Hay un libro muy interesante hecho por Alejandro Sobarzo, también exalumno del Patria, que también es compañero mío Rotario, y hizo un libro que se llama Mr. Trist. A ese señor le deberíamos de hacer un monumento o una calle, porque verdaderamente defendió a México y no hay en ningún lado un reconocimiento a él. ¿Verdad? Adelante porque faltan varias cosas. Pásale adelante. Bueno, de las 10 estrofas, oficialmente se cantan 4 y actualmente prácticamente nada más se hacen 2, ¿verdad? Por las razones prácticas de tiempo. En los desfiles sí se podría hacer todo, pero en ceremonias oficiales nada más se hacen 2. Pero originalmente eran las 10. No, 10. No, ahí está el concurso, esas son 10. Esto es lo que aceptó el Congreso. No, eso es lo que ganó, calificó el jurado calificador. Son 10. De hecho, la 4 la quitaron desde el principio, la que hace mención de Santana del Carril Monstrual de Tlaxcala. Esa salió desde... Bueno, pero ahí sí, las que salieron fueron decisiones del Congreso. Claro. Eso sí fueron decisiones. Y luego ya todavía se hizo, en tiempos de Miguel de la Madrid, se hizo un ajuste a 4. Exacto. Pero eso lo aprobó el Congreso. Pero las que ganaron fueron 10 estrofas, estas 10. Hay pon la octava, regrésale un poquito a la octava. Miren, esta es la que yo considero que es pacífica y es maravillosa estrofa. Vuelve altivo a los patrios hogares el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supiera en la lid conquistar. Tornáronse sus lauros sangrientos en guirnaldas de mirtos y rosas, que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar. Es una estrofa bellísima y esa ya no se canta. Y es bellísima, ¿verdad? Ahí habla de las mujeres y de los niños y todo. Esas de las que se deberían de implantar. Y aquí vemos donde están enterrados los dos autores, es el poeta y el músico. Esto ya fue posteriormente, en época ya del siglo XX, cuando se enterró a Francisco González Bocanegra. Fue cuando se le hizo el homenaje a Jaime Nuno en vida. Ya anciano, en tiempos de Porfirio Díaz,
se le recibe viniendo como héroe desde Ciudad Juárez hasta México en ferrocarril. En todas las poblaciones se le hizo un homenaje, ¿verdad? Y ahí está el lugar donde reposan, que es la rotonda de los mexicanos ilustres en Chapultepec, en el Panteón de Dolores. Ahí están las tumbas, ¿verdad? Bueno, pues esa es más o menos a grandes rasgos la historia de nuestro himno, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota de esto. Jaime Nuno nunca se le hizo en España ningún reconocimiento. Y el Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-España tomó la decisión en 1959 de hacerle una fuente enfrente de su casa. Sí, eso se le debe la iniciativa a el compositor mexicano Salvador Moreno, que es el que era cónsul en Barcelona en ese tiempo. Esta es la fuente que se le hizo. Sí, yo he estado ahí. Es en el año. Yo le hice un homenaje también en ese lugar. Se los voy a pasar. Este lo guardo con mucho cariño porque mi papá fue uno de los que cooperó en el Comité Bilateral. Entonces le tocó ir a la inauguración de la fuente. Sí. Y hicieron Sí, Todo lo guardo con mucho cariño. ahí estamos oyendo el himno nacional en náhuatl. Ahora, ahí en esa fuente lo que falta es una estatua donada por México que es obligatoria, con la estatua del compositor, claro. Y eso falta por hacerse. Su casa ya casi está destruida. No, se está haciendo un centro cultural. Yo hice un homenaje allí en ese lugar en el 2002, ¿verdad? Y hay proyecto de hacer una centro cultural. Ojalá. Centro cultural, pero ahí México debería de aportar una estatua de Jaime Nuno. Mínimo. ¿Verdad? Frente a su casa. Y tampoco. Y los derechos no son mexicanos. No, los derechos sí son de México. Lo que pasa, porque está documentado, pues, un concurso hecho por México, y lo que pasa es que Jaime Nuno, al salir de México, va a Cuba. En Cuba ya no encuentra apoyo y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos vive más de 50 años. Entonces, en Estados Unidos, él registra sus producciones, obviamente, su producción literaria, musical, la registra en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la tienen los gringos, pero no. Sí, dos estadounidenses. Herman, ¿En qué año muere? Bocanegra, ¿en qué año muere? Bocanegra muere como en los 80, ¿no? Fue muy joven. Y Jaime Nuno ya... Mira, ahí ven el himno nacional ya traducido al lenguaje, no, este es el amuzgo, que es una lengua indígena de Guerrero. Es que hay más de 60 lenguas indígenas y se ha traducido, a muchas de ellas se ha traducido el himno, ¿verdad? ¿Y Nuno en qué año murió? En 1907 o 1908. 8, ¿verdad? Bueno, esto se lo debo gracias a todo el trabajo ya de al señor Javier Piastro, también exalumno del Patria, que es nuestro amigo aquí que me está ayudando. Perfecto, con vamos a darle un aplauso. Esta versión que sigue sí está en tono como para que podamos entonar nuestro himno. Ahí lo vamos a ver, es muy interesante porque está cantado por los jóvenes, los niños y todo el mundo. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.